Bueno, pues DDT tiene el placer de entrevistar esta vez a Quique Peinado, uno de los periodistas más atrevidos de nuestro país, periodista futbolero, y que esta vez se ha atrevido con su primer libro que se titula Futbolistas de Izquierdas. Y nada, ¿quién mejor que tú, Quique, para decirnos de qué va este libro que está despertando tantísima curiosidad? Pues hombre, futbolista de izquierdas va de futbolistas que a lo largo de la historia del fútbol se significaron políticamente por la izquierda, que sí que es un tema muy llamativo porque todo el mundo me dice, ¿pero cómo es posible? ¿Hay para un libro? Pues sí, hay para un libro. Hay en torno a 60, 70 jugadores, historias de futbolistas, por eso que en su día se significaron políticamente. En un mundo políticamente correcto, ¿crees que ahora quedan futbolistas de los de antes? Yo creo que sí, lo que pasa es que no lo dicen. O sea, los jugadores, o sea, hay gente que presume que los jugadores de fútbol son tontos, que es algo que yo no he entendido nunca en la vida, porque no sé, no presumimos que los taxistas sean tontos ni que los, pero de los futbolistas se presume que mucha gente presume que son tontos. Yo creo que no, lo que pasa que sí que es cierto que el fútbol, todo lo que rodea el fútbol, tanto los periodistas como el propio negocio, como el propio mundo del fútbol, los entrenadores, los jugadores, penalizan mucho al que se significa. Eso sí es verdad. Entonces, es normal que a los jugadores les cueste mucho pronunciarse en muchísimos temas y uno de ellos en la política. Hombre, también es cierto que no son, el gremio de los futbolistas no es el más reivindicativo del mundo, ¿no? Eso también es verdad. ¿Cómo surgió esta idea, Quique? ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Con mucho esfuerzo, además, imagino. Sí, pues yo leí un reportaje que hizo Enrique González, vamos, una historia pequeñita, de artículos que escribía en El País, que se los juntaron en un libro que se llamaba Historias del Calcio, en el que contaba la historia de Cristiano Lucarelli, que es un famoso futbolista comunista de Livorno, ¿no? Jugador que ha estado jugando hasta hace un par de años. Me gustó mucho esa historia y a raíz de ahí pues pensé que podía haber un libro si había más historias como la de Lucarelli. Y las hay, a lo mejor no con el componente de épica y de belleza y de pasión que tiene la historia de Lucarelli, pero sí otros jugadores que a lo largo de la historia han protagonizado pues eso, relatos muy impresionantes de significación política y después de mucho trabajo, porque han sido varios años de trabajar, de buscar, de intentar contar las historias, intentando ir a los sitios, intentando hablar con los protagonistas, que no fuera ese periodismo de mirar en internet y tal que se hace ahora, pues al final surgió el libro. ¿Hay algún futbolista que se haya negado a colaborar con el libro? Sí, sí. Vicente del Bosque, que en sus días de futbolista y luego después de ser futbolista se ha significado sobre todo cercano al Partido Socialista, él no quiso hablar. Entiendo que pues bueno, el seleccionador nacional tiene una posición en la que igual es complicado. Maradona no quiso, Ulegué Presas no quiso. Maradona porque no, Ulegué Presas en principio porque no daba entrevistas a nadie. Luego entre medias sí que le dio a otros medios y a mí no. Bueno, es una historia un poco truculenta, pero esos serían los tres así más importantes que no han querido colaborar. Y de todas las historias, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? Pues la verdad es que es complicado porque, a ver, esto a mí es un tema que igual yo estoy un poco contaminado porque es un tema que a mí me ha gustado de siempre y siempre he tenido mucho interés por estas historias. Entonces, en la investigación del libro sí que he encontrado algunas que me han sorprendido mucho a mí, que igual no son los más sorprendentes para la gente, ¿no? Pero jugadores que la gente no conoce, Agustín Díaz Pagola, un futbolista español que fue niño de Rusia, fue a la Unión Soviética y acabó jugando con la selección soviética y volviendo a España para ser el líder del Partido Comunista de Euskadi en la clandestinidad. Iván Ergic, un jugador que ha jugado hasta hace relativamente poco, que es un jugador con un discurso marxista y una visión del deporte muy peculiar. Bueno, hay un montón de historias que me han sorprendido a mí, pero bueno, a la gente las historias que más les sonan, la de Sócrates, la de Lucarelli, bueno, pues todas esas historias están también en el libro. A propósito de Sócrates, nos llama muchísimo la atención la portada, que es el icono de Sócrates con la gorra del Che. Sí. Esa es idea mía. No podríamos decir no ser modesto, pero no, la realidad es que es idea mía. Está muy bien llevada a cabo por la ilustradora, brutal, me parece. Yo siempre lo digo y queda feísimo porque he trabajado mucho, pero lo mejor del libro es la portada y es verdad. Está muy bien la portada. Mi idea era, yo siempre he sido muy de Sócrates, entonces en el proceso del libro tuvo dos partes. Yo lo empecé, lo dejé porque soy vago y luego lo retomé. Entonces, cuando yo lo empecé, yo contacté con Sócrates, le mandé un mail, me dijo, mándame unas preguntas, yo le mandé las preguntas y de estas cosas de las preguntas no le llegan, vuélvemelo a mandar, entre medias se perdió. Y cuando yo quise retomar el libro, Sócrates se enfermó y se murió. Entonces, yo Sócrates de toda la vida ha sido mi ídolo. Tengo devoción por él, futbolística, intelectual, política, estética incluso. Entonces me quedaba esa cosa de que no iba a tener el peso suficiente. Está contada la historia de Sócrates, pero no hablaba él. Entonces esa idea de la portada, yo tengo la teoría de que si tú ves 10 imágenes,
siempre miras a la del Che, en la famosa foto esa con la gorra, ¿no? Entonces, como Sócrates era mucha pinta de revolucionario con esa barba y esa mirada, pues decidimos hacer esa portada de ese Sócrates como el Che. Y ahora que van a hacer la película de la vida de Messi, ¿no crees que a lo mejor la vida de Sócrates sería más jugosa? La vida de Sócrates es más jugosa que la vida de Messi, pero seguro, segurísimo. Y de muchos, y yo lo pienso, o sea, de jugadores incluso españoles que se cuentan en el libro, historias que se cuentan de futbolistas de aquí, futbolistas vascos, tal. Creo que muchas historias son una peli. Y a lo mejor esto es una cosa que digo yo muy loca, pero si alguien le cayera entre manos y las leyera y empezara a investigar en historias de futbolistas, quizá pudiera salir una peli de ahí, de algunos casos. José Andel Laoz, que fue el jugador que llevó la Ikurriña a un derbi Athletic Real Sociedad. La Ikurriña se exhibió por primera vez cuando aún era ilegal. Bueno, pues ese jugador que la tejió su hermana y la llevó hasta el estadio para que la sacaran los capitanes del Athletic y la Real, yo creo que esa historia tiene una peli. Y Sócrates tiene 3 pelis y libros y de todo, porque era de una brillantez extraordinaria. No, es curioso que los futbolistas de la selección, siendo de La Roja, no salgan a manifestar sus ideales. En general, o sea, es fácil culpar a los jugadores, decir que están, digamos, que no se implican nada políticamente. Yo creo que no se implican menos que otros de su estatus social. Me parece que no son menos combativos por ello. Pero también es verdad que cuando alguien se significa, yo lo que he sacado en claro del libro es que cuando alguien se significa a lo largo de toda la historia, nunca gana nada en su carrera. Si acaso se queda como está o pierde. Hay jugadores que han pagado un precio muy alto por significarse no solo en la izquierda, sino también en la derecha. Está el caso de Salva Ballesta, que ahora no lo ha contratado el Celta de Vigo por tener esas ideas. Entonces sí, es cierto que los jugadores podrían significarse más, sobre todo por el altavoz que tienen y por la situación privilegiada que tienen, pero también es verdad que no ayudamos mucho los demás, ni siquiera los periodistas, a que eso ocurra, ¿no? Porque yo he oído muchas veces en correos de periodistas, es que los jugadores no dicen nada, ¿no? Es que los jugadores siempre dicen lo mismo. Bueno, si es que cuando no dicen lo mismo los matáis. Le ha pasado desde a Guti, que cada vez que salía un poco con lo divertido que es Guti, ¿no? Cada vez que salía un poco de lo habitual lo mataban. A Piqué, cuando ha dicho cosas que además me parecía que estaban muy bien dichas, también lo ha matado la prensa. Entonces, digamos que los que estamos alrededor del fútbol, yo muy lejos, pero sobre todo los que están más cerca, no ayudan mucho a que los jugadores hablen tampoco. ¿Crees que ganaremos el Mundial 2014 o ya te parece ya demasiado? Yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque el declive del Barça es el declive de la selección. Y me parece que es lo lógico cuando hemos jugado finales con 7 y 8 jugadores del Barça en el equipo titular. El Barça está en declive, es evidente, porque sobre todo por el declive de Xavi, que yo espero que el año que viene juegue mejor que este, pero es el jugador más importante que hay en España. Ya el último campeonato lo hemos hecho sin Villa y sin Puyol, y eso nos costó. El juego de la última Eurocopa es mucho menos brillante que el del Mundial, y yo veo muy difícil, si fuera este año veríamos, pero un año más, con la pujanza de Alemania sobre todo, de Holanda, y a ver lo que viene de Sudamérica, si por fin Messi consigue llevar a Argentina ahí arriba, veo muy complicado. Pero está muy bien para los que tenemos 30 y tantos años que estemos hablando de que no ganar el Mundial o no llegar a una semifinal mundial sea un fracaso, cuando nos hemos criado de fracaso en fracaso hasta hace 3 años. Pues Dale de Tacón, sensacional, magnífica web, enchufaros ahí, que es muy, muy importante, porque además está Esther, ¿sabes? Que es un poco el tema. Hasta luego, amigos.